Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan para la celebración de la Eucaristía. Hoy, particularmente en esta misa, rezamos por nuestra patria, por nuestro distrito y por todos los que están afectados al servicio de salud y a todos aquellos que día a día cuidan y acompañan a nuestros hermanos en la situación de la pandemia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor que proceden del corazón de Jesús resucitado permanezca con cada uno de ustedes. Hoy, en esta Santa Misa, encomendamos a nuestros queridos hermanos difuntos, al doctor Héctor Bornes, a Marquita Paz, a un año de su fallecimiento, Estela Scotti, Silvio Cufré, Marcos Vázquez, Pablo Balestrini, Gladys Pizerquia, Román Canelli, José Kauresich, la salud de Fausto, Ariel, Julián, Valeria, Néstor, Nora, Maribel, Martín, Sofía y Bautista, Ana, Yara, Lino, Pilar, Julio, Mónica, todos los afectados por el COVID-19, muy especialmente los que de nuestra comunidad sanvicentina, por todos los enfermos de nuestra comunidad, por los enfermos, los ancianos y los niños, y una intención particular a la Virgen del Carmen, pidiendo protección para todos los agentes penitenciarios. En este tiempo pascual, tiempo del triunfo de la vida sobre la muerte, de la misericordia sobre el pecado, confiadamente, como hijos e hijas muy amados del Señor, volvamos a Él, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, luz verdadera y esperanza del alma, concede que nuestros corazones eleven a ti una oración digna y te alaben siempre al proclamar tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En familia y en comunidad, nos disponemos a escuchar juntos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron, sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús.
Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los discípulos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Tenemos la posibilidad en esta segunda semana de Pascua de hacer la relectura de la palabra del Señor del Evangelio, pero a la luz del triunfo de Jesús, del triunfo de su resurrección, del triunfo de la Pascua, que también es Pascua para cada uno de nosotros, haciéndonos herederos de esa vida en abundancia. Esta relectura es poder abordar hechos que en el Evangelio se nos narran, pero sabiendo lo que Jesús en profundidad quería transmitir con sus palabras, con sus gestos, con lo que hacía junto a sus discípulos y con la gente y para la gente. Hoy tenemos posibilidad de reflexionar nuevamente esa multiplicación milagrosa de los panes y de los peces frente a la inmensísima necesidad de la gente. La gente tenía hambre, las multitudes lo seguían, y Jesús no solo se complacía en darles una palabra de aliento y espiritual, sino también de satisfacer su necesidad material, el hambre. El hecho de que el hambre se pueda saciar por la ayuda de un niño y por 5 panes y 2 peces, algo que parece miserable para satisfacer tanta necesidad, tiene un porqué.
Ese niño, alguien que ni se hubiese imaginado que podía colaborar para ayudar y calmar el hambre de tanta gente, es casi como un protagonista en el relato de hoy. Y a pesar de lo tan poco que Él puede dar, cuando eso pasa por las manos del Señor, se convierte en algo que fructifica, que se multiplica, que realmente puede saciar la necesidad. Hoy, que lo primero que podamos llevarnos a la luz de la Pascua y de los frutos de Jesús resucitado para nuestra vida y nuestra comunidad, querida gente, es esto. Nuestra vida, lo que nosotros hacemos, nuestras acciones concretas, muchas veces frente a tantísima necesidad material y espiritual, parece como con lo que lleva el niño frente a tanta necesidad. Parecen 5 panes y 2 peces. Parece poco. Pero el secreto, ¿dónde está? En vivir aferrados a Jesús, en el vivir asistidos por Él, en el vivir permanentemente en su palabra, siendo otros Cristos, viviendo como resucitados. Y ahí está la clave para lo que parece muy poco de buen provecho, de buen resultado. Esto lo podemos ver en nuestra vida, cuando vemos que somos intolerantes y decimos, pero no voy a poder perdonar. Esa intolerancia son como 5 panes y 2 peces. Pero ponelo en manos de Dios y vas a ver cómo va a dar buen fruto. Cuando muchas veces ves que estás frente a situaciones difíciles y crees que no vas a poder, que sos frágil, ahí pareciera que tu vida es como 5 panes y 2 peces. Ponelo en manos del Señor y va a dar buen fruto, se va a multiplicar. Y así, con muchísimas cosas que parecen poco en nuestra vida, que sepamos ponerlo en manos del Señor para que dé fruto. Lo segundo que el Evangelio de hoy nos quiere advertir es esto: no quererlo hacer a Jesús rey, como los del relato de hoy querían prácticamente secuestrarlo a Jesús y convertirlo en rey, porque Jesús le llenó la panza. Jesús no es un rey milagrero, no es alguien que quiere ser rey por el éxito, sino que Él nos ha enseñado previamente a su resurrección que es rey de nuestras vidas porque asume el dolor por nosotros, porque pone su vida delante de la nuestra para defendernos, porque su trono es la cruz, donde su coronación es dar la vida por nosotros. Que sepamos hoy hacerlo rey de nuestras vidas, inclusive cuando hay dolor, inclusive cuando hay prueba, teniendo una confianza y una certeza en Él, que ese Señor y Rey, que asume el dolor, también resucita y nos trae vida en abundancia. Que así sea. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, con San Vicente Ferrer y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Jorge Rubén y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente a quienes hemos encomendado hoy en esta Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad, con amor y con confianza, elevemos nuestra oración al Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté y permanezca con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Señor Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Habiendo celebrado al Señor en la Eucaristía, podemos ir en alegría y en paz. Les deseo que terminen muy bien la tarde, comiencen muy bien el fin de semana, y mañana, Dios mediante, nos reencontramos para la celebración de la misa a las 11 de la mañana. Recordamos que este año es el año mariano nacional, particularmente encomendándonos a la maternal protección de la bienaventurada Virgen del Valle. Mañana celebraremos la memoria de la Virgen del Valle. Recordamos que junto a nuestra comunidad de San Vicente está la imagen peregrina de la Virgen del Valle que recorre las parroquias de la diócesis, como la de Luján. Ha querido quedarse aquí en este tiempo de cuarentena y todos los días encomendamos a toda la diócesis delante de ella. Mañana tendremos aquí en la misa la imagen y a las 17 horas rezaremos juntos el Santo Rosario junto a la imagen peregrina del Valle por sus intenciones, por nuestra patria y por el don de la salud y la paz para todo el mundo.